Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en el cieno profundo y no hay donde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. Cansado estoy de llorar, reseca mi garganta. Mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Salmos capítulo 69, verso 1 al verso 3. No podemos negar que las experiencias vitales y los estados emocionales ejercen una influencia positiva o negativa sobre la salud y el funcionamiento del cuerpo humano. El cuerpo y la mente forman un todo, de ahí que los problemas emocionales siempre dejan esa huella en el organismo, dado que somos seres biopsicosociales. Si presentamos dolencias mentales, el cuerpo también nos pasará factura. Así que las emociones son reacciones psicofisiológicas, es decir, representan el modo de adaptación hacia ciertos estímulos ambientales o hacia uno mismo, porque la emoción no es solo el estado afectivo, sino esa reacción ante el ambiente que viene acompañado siempre por esos cambios orgánicos. Las emociones se dividen entre positivas y negativas, y todas son necesarias aunque nos resulte difícil comprenderlo. Cuando las emociones negativas son excesivamente intensas o perdurables en el tiempo, se perjudica la salud y no solamente duelen las emociones, sino que también se afecta el cuerpo y nos hace más vulnerables ante el dolor físico y las enfermedades crónicas. La idea de emociones atrapadas se refiere a la creencia de que las emociones no expresadas o procesadas completamente pueden quedar atrapadas en el cuerpo o la mente y que esta acumulación de emociones no resueltas puede afectar la salud emocional y física de una persona. Esto es lo que ocurre con lo que se conoce como somatización, es decir, la experimentación de síntomas físicos, por ejemplo, contracturas en la espalda o dolor de cabeza, relacionados con una causa emocional o psicológica, por ejemplo, la ansiedad o el estrés. Al haber mucho estrés, nuestro sistema inmunológico resulta afectado y disminuyen las defensas. Las enfermedades crónicas se afianzan, el sistema cardiovascular sufre porque aumenta la presión arterial y el sistema gastrointestinal también se resquebraja. Si no sanamos las heridas, permanecerá en nuestra alma a pesar de todos nuestros intentos por suprimirlas. Al cabo del tiempo, se asentarán en nuestras mentes, dominarán nuestras emociones y nos esclavizarán. Dios no desea que llevemos esa carga, por lo que ha provisto la solución. En Efesios capítulo 4, verso 30 al 32 dice: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». No estar dispuestos a perdonar es una reacción natural ante las ofensas, pero hemos sido llamados a vivir en la voluntad de Dios y no a seguir dominados por nuestra vieja naturaleza. Si nos negamos a perdonar como el Señor nos ordena, ese dolor se convierte en un profundo cáncer espiritual en nuestra alma. Las emociones mal gestionadas se pueden convertir en enfermedades. Si en una situación de mi vida reciente o pasada he experimentado una emoción o conjunto de emociones acompañadas de una serie de cambios corporales, no he tenido los recursos o la oportunidad para identificar y entender lo que está ocurriendo dentro de mí, estas emociones no se digieren del todo. Pero como decíamos, las emociones no desaparecen, pues los cambios corporales van a producirse igualmente. Esta información se queda guardada en nuestro cuerpo, como si fuera algo pendiente que tenemos que terminar de procesar.
Las emociones atrapadas en el cuerpo suelen expresarse en forma de síntomas como tensión muscular, contracturas, dolores físicos como dolores de cabeza, alteraciones digestivas, cansancio, entre muchos otros. Realmente muchos de los síntomas físicos que podemos experimentar pueden tener relación con causas emocionales. La Biblia enseña que para sanar las heridas prolongadas debemos dejar a un lado toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Y por el contrario debemos reaccionar con benignidad, misericordia y perdón. Estas actitudes no se pueden contener, vierten veneno en nuestro interior y se desborda incluso en alguien inocente. La única solución es lidiar con ellas de la manera en la que Dios nos enseña. Algunos de los trastornos psicosomáticos más frecuentes suelen ser autoinmunes o cutáneas. Se reflejan por medio de alergias alimentarias, eczemas o sarpullidos, psoriasis, etc. Están las cardiopulmonares, que se presentan por medio de taquicardia o palpitaciones, pinchazos en el pecho o en el brazo izquierdo, dolor torácico, pulsaciones anómalas, dificultad respiratoria, sensación de tener un nudo en la garganta, necesidad de suspirar intensamente. También se puede presentar como gastrointestinales, un dolor de estómago sin causa aparente, náuseas o vómitos frecuentes, dispepsia, que son las digestiones pesadas o sensación de plenitud tras haber comido poco, diarrea alternada con estreñimiento, flatulencia, etc. También se puede presentar como genitourinarios, malestar o dificultad al orinar, necesidad de orinar frecuentemente, irregularidad de los ciclos menstruales, impotencia sexual, sensación de quemazón en los órganos sexuales, etc. También se pueden presentar como neurológicos. Se sienten mareos, vértigos, dificultad al tragar, pérdida de voz, visión borrosa, ceguera o sordera transitoria, debilidad, amnesia circunstancial o déficit de memoria ocasional, debilidad muscular, cefaleas, migrañas. También se puede presentar síndromes dolorosos como lumbalgias o dolores cervicales frecuentemente, contracturas musculares frecuentemente, síndrome de fatiga crónica. Esto no quiere decir que si sufrimos algunos de estos malestares se deba exclusivamente a un problema emocional, pero sí que su parte emocional es un factor muy a tener en cuenta. Es importante conocer el origen de las emociones atrapadas, es decir, en qué momento o situación esas emociones se quedaron sin procesar. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué hizo que no pudiera digerir bien lo que sentía? Nuestro cuerpo nos habla en forma de síntomas. Seguirá enviándonos señales o mensajes que necesitamos tener en cuenta. Por ejemplo, si tengo un tic en el ojo y estoy pasando por una época de estrés, quizás lo que mi cuerpo pida sea bajar el ritmo o descansar. Para sacar esas emociones atrapadas, necesitamos primero saber cómo se están expresando. Sabemos que dichas emociones no están atrapadas de una forma tan literal, sino que puede que se estén expresando a través de síntomas físicos o bien mediante otras emociones secundarias que salen en sustitución de la original. En este último caso puede que, por ejemplo, no se nos permitiera validar sentir la tristeza cuando éramos niñas y ahora esa tristeza se expresa en forma de enfado cuando realmente me estoy sintiendo triste. Es importante dar salida a esa emoción. Dicho de otro modo, necesitaremos hacer con la emoción lo que siempre necesitó que hiciéramos, expresarla o movilizarla. Casi siempre justificamos nuestras malas acciones al culpar las ofensas recibidas, pero nadie puede obligarnos a tener un espíritu implacable. Solo nosotros somos responsables de nuestras acciones. El enojo y la malicia proviene de nuestro corazón. Una vez que florece, tenemos la opción de aceptarlos o rechazarlos.
Si permitimos que esos malos sentimientos nos envuelvan, ganarán el control e inundarán cada aspecto de nuestra vida. Así que la amargura, el resentimiento, la ira y la malicia no corresponden con nuestra identidad como hijos de Dios. Nuestras vidas se deben caracterizar por el amor. No podemos declarar que amamos a Dios si odiamos a otra persona. En 1 de Juan capítulo 4, verso 21 dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este mandamiento no solo se aplica en relación a quienes son fáciles de amar, sino también a quienes nos han herido y ofendido en algún momento. Amarnos los unos a los otros nos caracteriza como discípulos de Cristo. San Juan capítulo 13, verso 35. No es algo que podamos hacer sin ayuda. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Necesitamos a Dios. Es Él quien nos capacita para poner a un lado los malos sentimientos y perdonar al ofensor, para que podamos ser sanados. Al andar en el Espíritu y no en la carne, podemos pasar por alto las ofensas, superar las tentaciones y demostrar benignidad, misericordia y perdón. El mayor aliciente para perdonar es Cristo. En la cruz llevó todos nuestros pecados, sufrió el castigo que merecíamos y nos ofreció su perdón. ¿Cómo podemos entonces negarnos a perdonar a otros si sabemos que nuestras ofensas hacia Dios son mayores y aún así Él nos ha perdonado? ¿Cuáles son esas consecuencias de las heridas no sanadas? Bueno, primero, emociones dañinas. La sanidad viene con el perdón, pero si nos aferramos a las heridas, nos robará el gozo y el contentamiento para reemplazarlos con amargura, ira y resentimiento. Bloqueamos las emociones buenas y no podemos amar o aceptar el amor de otros ni el de Dios. Segundo, deteriora nuestra comunión con Dios. No se puede vivir en pecado y estar bien con el Señor. Sentirás que sus oraciones son inútiles, que su amor por Jesucristo se va enfriando, su gratitud se irá secando y se sentirá vacío al adorar. La única manera de ser liberado es por medio de la sanidad que produce el perdón. Tercero, deteriora nuestra relación con otros. No podemos esconder para siempre la amargura, el resentimiento y la hostilidad delante de nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo y hermanos en la fe. Estas malas actitudes envenenan todas nuestras relaciones. Cuarto, dañan nuestra salud. Nuestras actitudes y emociones influyen en nuestro cuerpo de diversas maneras y a veces acudimos a los médicos buscando un alivio, pero nunca podrán arreglar la raíz del problema. Pero te preguntarás en esta hora, ¿cómo curar esas heridas emocionales? Tenemos a un Dios que nos comprende, nos creó, nos conoce tal cual somos. Nada podemos esconderle. Desahogarnos en Él es un excelente bálsamo. En Él encontramos paz y seguridad. Él tiene la respuesta a cada uno de nuestros problemas, conflictos. En San Mateo capítulo 11, verso 28 dice: venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Jonás capítulo 2, verso 2 encontramos: invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Dios nos ordena que nos perdonemos los unos a los otros. Eso no significa olvidar o vivir en negación o excusar o tolerar el maltrato. No. Significa dejar a un lado la deuda de las malas acciones y no guardar nada en contra de quien nos ofendió. Ello no nos garantiza que todo se resolverá en esa relación. No somos responsables por las acciones de otra persona. Nuestra responsabilidad consiste en obedecer a Dios al perdonar. El salmista nos recuerda que Dios es capaz de sanar toda clase de herida. Si nuestras heridas son físicas, Él puede sanarlas. Si nuestras heridas son mentales,
Él puede sanarlas. Si nuestras heridas son emocionales, Él también puede sanarlas. En Salmos capítulo 94, del verso 17 al verso 19 dice: si tú no me hubieras ayudado, muy pronto habría perdido la vida. Pero te llamé al sentir que me caía y tú con mucho amor me sostuviste. En medio de mi angustia y grandes preocupaciones, tú diste consuelo y alegría. Te invito en esta hora a que descanses en Dios. Entrégale todo eso que sientes, todo eso que te está matando, dañando tu vida, tu hogar, tu felicidad, tu relación con los demás. En esta hora hay solución. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Te esperamos el próximo miércoles para seguir aprendiendo sobre este tema tan interesante. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcast, Stitcher y en Deezer. Si estos episodios te resultan de bendición o te han edificado, queremos saber tu opinión. Seguinos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.